Vamos a calcular la hipotenusa y del ángulo del arco. Eso es física, yo no voy a permitir eso, yo quiero química. Ahora sí, ¿ven la pantalla? Sí, que Sí, todo normal. Ya. Entonces vamos a terminar y 5 minutitos van a tener para que se reúnan. Porque no va a haber descanso. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ven la pantalla? Sí, 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 que se ve. Sí, se ve normal. Se ve. Esto estábamos, ¿no? En las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Decíamos, ¿no? Que las propiedades intensivas son aquellas que se van a mantener inalterables aunque la cantidad de materia varíe, ¿no? Mientras que las propiedades extensivas van a variar en función a la cantidad de materia de un cuerpo, ¿ya? Este concepto no se les tiene que olvidar, ¿no? Acuérdense, propiedades intensivas, acuérdense de inalterables. Intensiva, inalterable. Extensiva, varía, ¿no? Va a variar, va a extender, ¿no? Va a cambiar, ¿no? En función a la cantidad. ¿Ya? Esto sí, entra esta pregunta siempre en el examen, ¿no? Te dan el concepto. Varía o se mantiene inalterable. Es una propiedad intensiva o extensiva, ¿no? Ya saben, este concepto no se van a olvidar. Ya lo vamos a desarrollar ahora. Eso entonces, Recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea, ¿no? Y que ocupa un lugar en el espacio. Como el oxígeno, por ejemplo, ahorita en sus cuartos, ¿no? En donde estén, alrededor de ustedes hay aire, ¿no? Y está contenido en su habitación. Si están en su habitación, está contenido ahí, ¿no? Y nos está rodeando también, ¿no? Por ello ocupa un espacio, ¿no? Si cierran la puerta y podría ser medido, la podría naturaleza, ser, ¿no? Bien. ¿ya? Las rocas, los seres vivos, en sí, todo lo que está a nuestro alrededor es materia. Todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es materia, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos como propiedades intensivas de la materia, que son las propiedades que se definen como aquellas que no dependen de la cantidad de materia de un cuerpo. Esto quiere decir que se van a permanecer iguales, ¿no? Aunque la cantidad de materia de un cuerpo varíe. Es decir, que la masa o el volumen puede variar y esa propiedad no se va a alterar. Y entre estas propiedades intensivas está la densidad, ¿no? Entre las propiedades intensivas destacan las siguientes. Una de ellas es la densidad, ¿no? Es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa dicho, ¿no? Dicho de otro modo, es la cantidad de materia que posee un cuerpo expresado en unidades de kilogramos y volumen. Por ello su unidad es kilogramo, metro cúbico, gramo, centímetro cúbico, ¿ya? La densidad se va a mantener siempre, ¿no? La densidad se va a mantener siempre. No depende, ¿no? No depende del tamaño, ¿no? Por ejemplo, la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Esta ya la han debido ver. 1 gramo Muy bien, por en centímetro un vasito, cúbico. en un vasito de agua. ¿Cuál va a ser la densidad? 1 gramo por centímetro cúbico. Muy bien, es 1 gramo por centímetro cúbico. Es En un vasito, si centímetro toman, cúbico. en un vaso, si toman la densidad, va a ser de 1 gramo, ¿no? Y si miden en una cisterna, por ejemplo, la densidad del agua, va a seguir siendo 1 gramo, ¿no? Por esto es una propiedad intensiva, ¿no? Porque no varía. La densidad del agua es 1 gramo, ¿no? Y donde pesen, sea en un vaso pequeño o sea en una cisterna, ¿no? De toneladas, de metros cúbicos, va a seguir siendo 1. ¿Ya? La densidad de un cuerpo siempre será la misma, ¿no? Independientemente de su masa, es decir, de la cantidad. Por eso es una propiedad intensiva. Un ejemplo sería, por ejemplo, la densidad del hierro, ¿no? La densidad del hierro es de 7.8 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que el hierro tiene 7.8 gramos de materia por cada centímetro cúbico.
Es una densidad, una propiedad intensiva que no va a variar de la cantidad, va a mantenerse siempre como densidad, ¿no? Sin importar la cantidad de hierro que estemos midiendo. Así estemos midiendo toneladas, su densidad se mantiene. Así estemos tomando la densidad de una muestra pequeña, esa densidad se mantiene. Por eso la densidad es una propiedad intensiva, ¿ya? No depende de la cantidad. Eso puede alterar más, No, no se va a alterar la densidad. Como les decía, pero del se agua mantiene ahí todo. se mantiene. La densidad del agua es 1, por eso te decía el ejemplo, ¿no ve? Cuando midas la densidad de un vaso de agua hablando, ¿no? De agua, va a ser 1, y si mides la densidad de una cisterna de agua, va a seguir siendo 1. ¿No? No va a cambiar por la El cantidad, mismo porcentaje, ¿no? ¿no? Por ello del hierro, también, ¿no? Que estés midiendo una tonelada de hierro o que estés midiendo una pequeña muestra de hierro de 2 gramos, por ejemplo. La densidad se va a mantener, ¿ya? Por eso es una propiedad intensiva. La densidad de todos los materiales es propiedad intensiva, ¿ya? De toda materia. La temperatura. La temperatura es una magnitud que expresa la cantidad de energía cinética dentro de un cuerpo, ¿no? Se mide en grados Celsius, en grados centígrados. Ustedes saben que puede medir la unidad de medición. La general que manejamos aquí es centígrados, ¿no? Pero también puede ser medido en Fahrenheit, en Kelvin, en Rankine, en Reaumur, ¿no? Las propiedades es una propiedad intensiva porque no varía, aunque la cantidad de materia cambie, ¿no? Aunque sea más o menos. Un ejemplo cotidiano es que si hervimos agua a temperatura, va a ser la misma, ¿no? Va a tener una medición de 100 grados centígrados. Así sea 1 litro o 500 litros del agua, ¿no? Cuando ya empiece a hervir, tomas la temperatura, va a dar 100 grados centígrados en 1 litro. Y lo propio pasa con 50 litros. Empieza a hervir, tomas la temperatura, es 100 centígrados. Pues la temperatura es parte también de una propiedad intensiva. ¿No? No va a cambiar. Así sea 1 litro, 500 litros o 1000 litros, va a seguir manteniéndose a 100 grados centígrados como su punto de ebullición cuando esté hirviendo, por ejemplo, ¿no? Aquí en La Paz el agua hierve a 86 grados centígrados, ¿no? Ah, no, 89 grados centígrados. La tensión superficial es otra propiedad intensiva de la materia. Es la capacidad de los cuerpos en estado líquido que no aumenta, ¿no? Su superficie. Esto se logra porque logra resistir las fuerzas que se aplican sobre él, ¿no? Y las moléculas que lo conforman se mantienen unidas. Esta capacidad no varía aunque cambie la cantidad de materia. Por eso es también una propiedad intensiva, ¿no? La tensión superficial. Por ejemplo, cuando usamos un gotero, la tensión superficial es la que hace que el líquido caiga como una gota, ¿no? Y no como un chorro, ¿no? Vamos utilizando gotitas, ¿no? Los que a veces hay medicamentos que vienen en goteros, eso acuérdense, imagínense, a ver. Hacemos que caigan gotitas, ¿no? Y no caigan chorros, porque la tensión hace que las moléculas que conforman la gota se mantengan juntas, ¿no? La formación de las gotitas es una tensión superficial, ¿no? Y la formita de una gota en las paredes está generándose una tensión superficial, ¿no? Y eso se puede lograr con un gotero o en la mañana cuando nos levantamos y vemos el rocío, ¿no? El famoso rocío sobre las hojas, ¿no? Sobre los árboles que tienen plantitas en sus casas, han podido observar, ¿no? Y los que no, acuérdense del gotero, ¿no? Las gotitas que se van formando. Eso es una forma, una tensión superficial, ¿no? Y no va a cambiar por la cantidad, ¿no? La elasticidad también es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Es una magnitud que mide la capacidad de deformación de un cuerpo, una vez que se ha aplicado una fuerza sobre él. No importa el tamaño del cuerpo o su cantidad de materia, su elasticidad va a ser siempre la misma. Por ejemplo, del acero, ¿no? La elasticidad del acero. Si utilizas más, menos, la elasticidad va a ser la misma. La temperatura de fusión, ¿no? Lo que hablábamos en la temperatura hace un momento, ¿no?
La temperatura de fusión es la temperatura en la cual el cuerpo en estado sólido pasa a un estado líquido, ¿no? En el cambio de temperaturas que se presenta y se mide en grados centígrados, ¿no? Va a ser una propiedad intensiva porque la temperatura de fusión no varía, aunque la cantidad de dicho elemento varíe, ¿no? Vale destacar que la cantidad de material tiene su propia temperatura de fusión, ¿no? Diferentes materiales presentan diferentes tipos de fusión, ¿no? Y eso no va a variar así aumente, estemos hablando de más o menor cantidad. Por ejemplo, si la temperatura de fusión del agua es cero, si tenemos 1 kilo de hielo o 1 tonelada de hielo, vamos a necesitar llevar a esa cantidad de material a 0 grados centígrados para que pueda pasar al estado líquido. ¿Se dan cuenta? Y la temperatura de ebullición es la temperatura en la cual un cuerpo pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Esto se mide, ¿no? Ustedes saben, puede ser Kelvin, ¿no? Pero en la general les estoy diciendo centígrados, ¿no? La temperatura de ebullición es una magnitud que no va a cambiar tampoco, ¿no? Independientemente de la cantidad de materia del cuerpo. Y al igual que la temperatura de fusión, cada material tiene su punto de ebullición ya especificado, ¿no? No hay nada que descubrir, esto ya existe, ¿no? Tanto temperaturas de fusión, de ebullición. Cuando estemos viendo el punto de temperaturas, ahí vamos a volver a hacer hincapié en esta parte, ¿no? Y de cada material vamos a ver de algunos materiales, todo ello, ¿ya? La resistividad es otra propiedad, ¿no? Es una magnitud que mide la capacidad de un cuerpo para resistir el flujo de corriente eléctrica, ¿no? Y se mide en ohmios. La medida de resistividad de un material siempre va a ser la misma, aunque su cantidad varíe. Por eso es una propiedad intensiva. Por ejemplo, la resistividad del aluminio siempre va a ser 8.9 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, aunque la cantidad sea 1 gramo o 1 kilo, va a tener siempre esta resistividad, este valor. La convección es una magnitud que mide la capacidad de un cuerpo para calor a otro cuerpo o a su entorno y se mide en vatios sobre Kelvin, ¿no? Sobre Kelvin por metro. Es una propiedad intensiva porque es la cantidad de material de un cuerpo que así que aumenta la conductividad térmica, va a ser la misma, pero su conductividad sería la misma, ¿no? Así cambie la cantidad de la materia que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos la conductividad térmica de un diamante. ¿No? Que es de 2300, ¿no? Vatios por sobre Kelvin por metro. Bien sea un diamante pequeño o un diamante de gran tamaño, ¿no? Su conductividad térmica va a ser la misma. Por ello, ¿no? Que les quede claro, ¿no? La propiedad intensiva de la materia no, va, no, no varía, ¿no? Son propiedades que no varían así que aumente la cantidad o disminuya la cantidad. ¿Ya? El calor específico es otra propiedad intensiva. Es la medida que expresa la cantidad de calor de un cuerpo que necesita para aumentar
temperatura en un grado. Se mide en joules por kilogramo, ¿no? Por Kelvin. O en calorías por gramo, ¿no? Dependiendo de la nomenclatura que estén utilizando en ese momento, ¿no? Por eso es una propiedad intensiva. Es decir, uy, alguien se está... No, ya vamos a terminar. Se mide en metros cúbicos. ¿No? Sobre kilogramo del cuerpo. Por estas razones es una propiedad intensiva. Por ejemplo, el volumen específico del agua siempre será 1, hemos dicho, ¿no? O en este caso 0.001 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿no? Sin importar su cantidad, lo que decíamos, el agua 1, ¿no? La viscosidad es otra propiedad intensiva, ¿no? Es la propiedad de los cuerpos que tienen, ¿no? Para resistir la fluidez. Por eso, cuando observamos ciertos fluidos, ¿no? Su espesor, lo que estamos viendo es una expresión de su viscosidad. Esta característica no cambia, aunque la cantidad de materia varíe. Por eso es una propiedad intensiva. En esta parte de la viscosidad, acuérdense de la fluidez de la miel, ¿no? Que ustedes con una cucharita hagan fluir. O de la misma botella, por ejemplo, en este caso sí sería, va a ser la misma viscosidad, ¿no ve? No va a cambiar. Es también una propiedad intensiva la viscosidad. La unidad de medida de la viscosidad, hoy estamos hablando de 5 litros. Su viscosidad se va a mantener, ¿no? Por eso es una propiedad intensiva. Y ya las propiedades extensivas de la materia. Las propiedades ex extensivas de la materia se definen como aquellas que sí dependen de la cantidad de materia de un cuerpo. ¿No? Mientras mayor sea la masa, mayor tamaño tenga el cuerpo sistema, mayor sería su proporción de edades. Por esto quiere decir que las propiedades extensivas no son fijas y son variables, a diferencia de las intensivas que sí son fijas, ¿no? Y no varían. En cambio, las extensivas sí cambian, ¿no? Por la cantidad de moléculas que se encuentran dentro de un cuerpo. Por eso va a variar.
más importantes son las que vamos a ver a continuación, donde está la masa. La masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es una de, ¿no? Es una intensidad de la resistencia eléctrica, ¿no? Por ejemplo, la resistencia eléctrica de 1 metro de cable es diferente a la resistencia de un carro, ¿no? Dependiendo del tamaño, varía la resistencia eléctrica. La principal, en cambio, la resistencia electrónico en la obstante, la carga de usar a través de grupos, la unidad de descarga y una distancia que depende más de los usos. Por ejemplo, artículos privados y más de que el mismo tipo de acción. El mismo, el loop amplio puede ser el metro cúbico, ¿no? En el decimal, que equivale a 0.0 metros cúbicos, ¿no? Cantidad de materia que implica un cambio en el volumen del cuerpo. Eso es una propiedad extensiva. Por ejemplo, si tenemos una piscina de 100 metros cúbicos, el agua de agua y sacamos 25 metros cúbicos, ahora el volumen ha disminuido. ¿No ve? Esto se van a acordar en los ejercicios, donde vamos a trabajar densidades, masas. Cuando ustedes calientan, porque cuando ustedes pequeña va a hervir más rápido, a una olla grande, ¿no? Que va a requerir más capacidad calorífica y va a tardar más tiempo, ¿no? La capacidad calorífica también es una propiedad extensiva que depende de la cantidad. La longitud es otra propiedad extensiva. La longitud es una magnitud o medida de distancia. Su unidad es el metro, ¿no? La unidad de longitud que ustedes conocen, ¿no? Metros, kilogramos, ¿no? Dependiendo de la unidad. Una variación de la cantidad de masa implica el aumento o disminución de la longitud. Por esta razón es una propiedad extensiva. Por ejemplo, si una vara de madera mide 3 metros y cortamos la sección le cortamos 30 centímetros, ahora la longitud ya no es 3 metros, ¿no? Es de 2.7 metros, ¿no? Ha disminuido. ¿No? El número de moléculas en los ejercicios de átomos y moléculas vamos a mencionar de nuevo, vamos a recordar esto, que no se tienen que olvidar por eso, ¿no? El número de moléculas es una propiedad extensiva, porque cada cuerpo tiene con entropía, con entalpía.
La entropía es un grado de desorden del sistema. Su sistema de medida son los joules Kelvin. A mayor tamaño del sistema, mayor será la entropía, porque va a querer ejercer mayor desorden, ¿no ve? Esto la convierte en una propiedad extensiva, puesto que el tamaño del sistema influye en su grado de desorden. Lo que acaban ustedes de hacer, ¿no? Han hecho